Bueno, muy bien. Bueno, pregunta número 1. ¿Es sumamente necesario el ventilador? Bueno, vamos a ver. ¿Y si le bajamos la velocidad? ¿Podemos? Bueno, en algún momento se están por descomponer y ahí. Bueno, ¿no? Otra cosa. En 2, cerramos el negocio en 2. Bueno, muy bien. La comisión A ya arrancó con los prácticos. Ya tuvimos el jueves pasado. ¿Cómo le fue? Bien. Más o menos entendieron la dinámica. Algunos grupos, por lo menos a la mañana, no sé, Maxi, ¿qué te pasó a vos? Se quedaban esperando afuera del laboratorio y dijeron, no, entrar y pelear por su lugar en el horario que les corresponde, por supuesto. Pero bueno, la verdad que fueron re productivos, por lo menos los prácticos que tuve yo, laburaron re bien. Esa es más o menos la dinámica que vamos a llevar a lo largo del cuatrimestre. Bueno, la otra cuestión importante es TPI. ¿Pudieron leer la guía del TPI? ¿Estudiarla en detenimiento con todo el grupo? No, es una respuesta válida. ¿No? Muy bien, fantástico. Valoro mucho la honestidad y la sinceridad. Vayan leyéndola. Recuerden que después de que pasan las 4 guías de trabajo práctico, arrancan a tener posibilidades de medir para el TPI, digamos, ¿no? Arrancan con eso directamente. Bueno, esta es la primera clase, no me gusta llamarla teórica, sino más bien expositiva, si se quiere, donde uno de nosotros dos, o los dos, estamos acá adelante hablando, pero no es teórica porque es teórico-práctica. La idea es entender un poco en profundidad las tecnologías que tenemos acá, y arrancamos por el caballito de batalla, que es la alfombra de salto Action Jump. Le digo caballito de batalla porque es un artefacto realmente muy sencillo, muy robusto, bastante difundido a nivel nacional, es industria nacional, la fabrica Axon Bioingeniería Deportiva, son colegas bioingenieros que diseñaron y venden estas tecnologías a nivel nacional y a nivel mundial, por supuesto, de exportaciones. Son equipos, no sé si las habrán chusmeado en la página, pero son equipos, no voy a decir muy económicos porque depende del poder adquisitivo de cada uno, pero realmente no son equipos incomprables, como sí son muchos de los que son de análisis de movimiento. La alfombra que tenemos nosotros es la más grande que viene, que es de 6 celdas y cuesta alrededor de 650.000 pesos, una cosa así, que no es algo incomparable para un kinesiólogo, si se quiere, ¿no? Ni hablar para un centro o una clínica. Adelante, adelante. Profe. Sí. ¿Puede usar el micrófono, por favor, que no escuchamos muy bien?
El tema es que estoy usando el micrófono. Voy a tratar de acercarme a la compu. Ah, bueno, disculpe. Y el cañón. Y la hibridez. Sí. Hay que hablar. Guardan mucho ustedes ahí que no tape. Dale, no hablamos. Hola, hola. ¿Ahí virtuales me escuchan mejor? No, peor que hoy. ¿Virtuales están ahí? ¿Mejor, peor? Sí, profe, lo escuchamos, pero peor que hoy. O sea, era mejor con el micrófono. Bueno, muy bien. Vamos a arrancar entonces con el estudio de esta tecnología. Esta que tenemos acá es la alfombra de salto, Axon Jump, donde tenemos, para los que no fueron al práctico todavía y van este jueves, el cable de conexión. Esto es un adaptador de USB a RCA, que es la punta de este cable, y la otra punta del RCA se conecta o en este extremo o en este extremo, en cualquiera de los dos. Da exactamente lo mismo. ¿Por qué tiene dos conectores? Porque se pueden poner dos alfombras también en simultáneo. Si se quiere medir velocidad, la primera va a ser de arranque y la última cuando llega termina de cortar el cronómetro. Bien, nosotros tenemos solo una y lo usamos para estudiar exclusivamente saltos. Bueno, si lo usamos para estudiar exclusivamente saltos, ustedes dirán, ¿qué es lo que mide esta alfombra? Mide la velocidad. ¿Qué más? Altura. ¿Cómo cae la pisada? Me gusta tu razonamiento. ¿Cómo pisa? No sería el caso. Eso sería más una alfombra una plataforma de baropodometría, de distintas presiones de la huella plantar. Lo que se usa para después hacer plantillas famosas. Bien. Me gusta que surjan estas cosas para lograr entender lo que es esta tecnología. Yo, para explicarlo sencillo, siempre digo lo mismo, de que es una gran tecla grande. Es una tecla, ni más ni menos. Esto es más, cuando ponen prueba de la alfombra, aparece un tipito en el aire y cuando la tocan un tipito apoyado, digamos. Ya lo van a ver si no lo vieron. Pero es una gran tecla, que es contacto o no contacto. Por lo tanto, es una alfombra tan pava que lo único que hace es medir tiempo. No mide otra cosa que tiempo. Es decir, si ustedes se paran sobre una tecla de un timbre que tenga retorno, digamos, es exactamente lo mismo. Es toco, no toco. ¿Y cuánto tiempo pasó entre ese contacto y ese contacto? Indirectamente, eso es lo que mide directamente. Es un cronómetro de alta resolución, ¿bien? De 1 milisegundo de resolución. Pero no deja de ser un cronómetro, como si fuese así, digamos, ¿no? A dedo, nada más que
es ante el contacto con el pie. Entonces, eso es lo que mide directamente, y lo que mide indirectamente, como bien dijeron ustedes, es velocidad de despegue. Bueno, directamente va a medir el tiempo de vuelo, el tiempo que el atleta está en el aire, y me queda una más, que es altura. ¿Cómo hace para, altura máxima, ¿no? Altura máxima alcanzada en el salto. ¿Cómo hace para determinar estas variables si lo único que mide es el tiempo? Mediante ecuaciones que las aprendieron con el gran Maximiliano Arletas en biofísica. Eso sí, todos los años le digo lo mismo, es un tuyo. El año que aprendieron con vos, el año que viene sí, la primera camada. Bueno, ahí me voy a poner más exigente. Ah, ¿en práctico? No, eso no, todavía no estaba en su máximo esplendor. Sí. Ahora sí. Mirá, vamos a desarrollar matemáticamente cómo encontramos el... Bien. Pero sí, mediante fórmulas de la física clásica, no tiene algo muy extraño, básicamente MRV, se acordarán, hace muchos años en su vida, movimiento rectilíneo uniformemente variado, eso es lo que sucede en un salto vertical, donde el atleta salta. ¿Qué aceleración tengo que me lo frena? La gravedad lo frena y lo hace descender. La teoría o las pautas de la que sale este cálculo, digamos, es que el centro de masa parte desde el mismo lugar al que llega. ¿Bien? Si eso sucede, el salto es simétrico, quiere decir que tarda lo mismo en subir que en bajar, entonces al tener el tiempo total lo dividen por 2, por una fórmula que no vamos a ir al caso, depende de la velocidad y depende de la gravedad, y ahí llegan a obtener la altura máxima. Así, son básicamente dos fórmulas que aplica el sistema con un tiempo que tiene y automáticamente te da la altura máxima del salto. Bien, eso es lo que hace esta alfombra de salto. Es un cronómetro, ni más ni menos que un cronómetro. Y da lo mismo que la toquen en cualquier lugar. Digamos, si el contacto es acá, 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 es exactamente lo mismo. No mide fuerza, eso es fundamental que se lo grabe. Es un instrumento de medición cinemático, no es dinámico, solamente variables cinemáticas del movimiento. Bien, sirve para medir gestos explosivos. Los gestos explosivos son un tipo de manifestación de fuerza muy rápida. ¿Qué es rápido? Siempre cuando se habla de rapidez o de alguna magnitud hay que dar una referencia. 300 milisegundos. Es toda fuerza aplicada en un tiempo menor a 300 milisegundos. Bien, tenemos distintos tipos. La saltabilidad es cuando la fuerza se aplica sobre el suelo, que es la que vamos a estudiar ahora. Lanzamiento, cuando la fuerza se hace sobre un objeto que es lanzado, por supuesto. Y golpes, fuerza sobre un oponente o un implemento de distancia. Lo más importante de esta alfombra, y creo que de la gran mayoría de las tecnologías que tenemos, es que las evaluaciones sobre los deportistas se tienen que hacer al máximo de su capacidad. Digamos, acá no existe el hacer un 50%, un 80%. Siempre es al máximo de la capacidad del deportista. Por eso las indicaciones, ya lo vamos a ver en las recomendaciones, tienen que ser lo más claras posibles, ¿no? Y por lo general suelen exagerarse bastante. Por ejemplo, tratar de tocar el techo, ¿no? Para que el atleta entienda que tiene que poner toda su polenta para llegar lo más alto posible. O lo mismo cuando hacemos el IMPP en las plataformas de fuerza, ya lo vamos a hacer, lo vamos a ver, pero básicamente es, la consigna es hundir el piso con la mayor fuerza que pueda, digamos. Entonces uno se agarra de la barra y hace mucha fuerza para tratar de hundir el piso. Bien, siempre al máximo de su rendimiento, al máximo de lo que pueda dar, digamos. Bueno, ¿cómo se opera esta alfombra de salto? Se manejan con archivos .atl, que ya lo habrán visto en los videos y los que vieron el software también lo habrán estudiado. Son archivos de atleta, por eso .atl, es una extensión propia que crearon ellos, ¿no? Por supuesto, esto no existe como .docs o .ppt. Bien, entonces, cada archivo ATL va a ser un atleta específico. ¿Y por qué es importante que esté diagramado así? Porque la idea de esto es no medir un deportista aislado. A ver, yo mido un deportista y me da que salta 30 centímetros, qué sé yo, con una velocidad de despegue de 2 metros por segundo y un tiempo de vuelo de
qué sé yo, 5 segundos. Una guarangada, ¿no? Pero bueno, lo que sea. Un dato aislado poco me va a servir. Lo que sirve esto es el seguimiento y la evolución de los atletas o de grupos de atletas también. Por eso se abre siempre el mismo archivo. Se trabaja siempre sobre la misma persona cuando la voy a medir y se va guardando cronológicamente todos los estudios que hicimos y ahí podemos evaluar a lo largo de un tratamiento, por ejemplo, de regreso al deporte, podemos evaluar cómo viene siendo su rendimiento. Y mejor aún, si un deportista se lesiona y nosotros tenemos datos previos de esa lesión, ya tenemos una referencia más para básicamente tomar la decisión de hacerlo volver o no al deporte, ¿bien? Es increíble el calor que tengo. Pero bueno, no podemos hacer más. Bueno, esto, acá está básicamente lo que acabo de decir. Cada vez que evaluamos a la persona, se abre su archivo y entonces comienza uno nuevo, ¿bien? Estas son las entradas y salidas del sistema. Si vieron la unidad 1 ya, hablamos sobre sistemas, aparte de que ya lo vieron en primer año en biofísica, en la ex biofísica. Bien, en el sistema tenemos como entradas, evaluaciones, datos del atleta por primera vez y entrenamientos. Esas son las posibles 3 entradas que tiene el sistema. Esto viene del software de Action Jump y como salidas tenemos el archivo ATL que les nombré, archivos gráficos, archivos de reporte y archivos de promedio, que son los que vamos a ver ahora. Bien, las barras de herramientas que tenemos. Fíjense, cuando ustedes abren un atleta, no me gusta llamarlo paciente porque esto se usa muchísimo para el rendimiento deportivo, son prácticamente deportistas los que usan estas tecnologías. Tenemos acá el nombre del archivo, obviamente correspondiente a apellido y nombre del atleta, las evaluaciones realizadas y los entrenamientos realizados. Bien, entonces tenemos en la primera pestaña, saltos simples. ¿Qué son los saltos simples? Gracias. ¿Quién fue el amor de mi vida que hizo eso? Te quiero mucho, compañero. Muy bien. Bueno, ¿qué es un salto simple? Muy básica la pregunta. Un solo salto. Básicamente que no tengo tiempo de contacto. Eso es lo importante. Porque básicamente lo tengo parado sobre la alfombra, salta, tengo tiempo de vuelo, cae. No tengo tiempo de contacto. Lo único que me interesa es el tiempo que estuvo en el aire. ¿Bien? Entonces acá le aparece todos los saltos simples que hizo ese atleta a lo largo del tratamiento o con este software, lo que sea, con, bueno, la fecha, la hora, el tipo de salto, el tiempo de vuelo. Fíjense que acá está el tiempo de piso que figura vacío, por eso les decía, la altura, la velocidad, Q. ¿Saben qué es Q? Este Q que aparece acá. ¿Calidad de qué? El coeficiente de calidad del salto. Efectivamente. ¿Y por qué está vacío ahí? Porque se hace solamente en saltos continuos. Me parece muy bien, estoy de acuerdo con usted. ¿Por qué se hace solamente en saltos continuos? Demasiadas preguntas, profe. Muy bien. Esto se calcula como el tiempo de vuelo sobre tiempo de contacto, ¿bien? Es un índice de calidad del salto porque nosotros, ¿qué buscamos? El atleta, en realidad, ¿qué es lo que busca? ¿Estar más tiempo en el aire o en el piso? En el aire. Entonces se hace una comparativa de cuánto tiempo estuvo en el aire versus cuánto tiempo estuvo en el piso. Por eso es un índice de calidad del rendimiento del deportista. ¿Bien? Bien. Y acá dice altura de caída, que se usa exclusivamente para un tipo de salto que se llaman caída, en inglés, drop, ¿no? Drop jump. ¿Saben lo que son los drop jump? Un bioingeniero lo sabe y unos kinesiólogos no. ¿Qué pasó acá? El drop jump saltan desde una altura, ya lo vamos a ver en un videito igual. Saltan desde una determinada altura, caen, vuelven a saltar al máximo y caen de vuelta. ¿Para qué servirá? Piénsenlo. Lo tengo en una altura, el tipo cae, salta y vuelve a caer. Viene por ahí, me gusta. Para evaluar la elasticidad, dijo el compañero. ¿Absorción puede ser también? Muy bien. Después tenemos saltos continuos, la cantidad que hizo,
Cronómetro, que es básicamente usar la alfombra como un cronómetro. Velocidad, que nosotros no usamos porque no tenemos dos alfombras. Se podría usar igual, ¿no? Si hacemos un circuito circular, si se quiere, que la alfombra sea exactamente la misma de inicio y de fin. Pero bueno, nosotros nunca lo usamos como velocidad. Frecuencia, que es skipping, hacer skipping arriba de la alfombra de salto. Y pliometría de miembros superiores, básicamente para evaluar miembros superiores, ¿no? Hacer como si fuesen flexiones, aunque no son flexiones. Push-ups, esos son push-ups de miembros superiores. ¿Bien? Bueno, en la barra de herramientas tenemos varios botones. Estos que están acá son los que más van a usar. El primero es de evaluar, básicamente el botón para evaluar al atleta, ¿no? Muestra todas las evaluaciones posibles agrupadas en saltos simples, continuos, cronómetro, velocidad, frecuencia y pliometría de brazos o miembros superiores. Bien, obviamente si la alfombra no está conectada, les va a decir, che, no tengo alfombra, conectala, ¿no? Que de hecho aprovecho para decirles que ya nos pasó el jueves, hay muchas computadoras que no lo toman a la alfombra. Ustedes la conectan y no anda, no tenemos solución a eso, básicamente es instalar el software en otra compu y usar otra compu. No tenemos... ni siquiera sabemos por qué pasa, digamos. Y de hecho, si ven ¿cómo decirlo? El aspecto de la aplicación es bastante viejongo. No sé si han conocido qué tan jóvenes son para el Windows XP. Tiene muy ese modelo gráfico, digamos, que es viejo, es un software que poca actualización tiene. El otro botón es para entrenar al atleta, donde básicamente se guarda como entrenamiento y no se guarda como evaluación. Puede utilizarse, por ejemplo, para los atletas que están empezando a familiarizarse con el gesto. Es muy importante que en este tipo de tecnologías el deportista esté muy familiarizado con el gesto que tiene que hacer. Varios grupos lo han probado también, hacer, por ejemplo, un squat jump. ¿Cuál es el squat? En que parte de 90 grados con los brazos en jarra, con las rodillas flexionadas. Ya vamos a ver para qué se usa, pero básicamente es bastante complicado técnicamente de hacer ese ejercicio porque tiene que ser el impulso totalmente para arriba. No tiene que haber contramovimiento hacia abajo y llegar a lograr la técnica correcta para que el resultado sea fiable y verdadero es complicado. Por lo tanto, hay que entrenar bastante. Más si estamos ante un deportista de alto rendimiento, ¿no? Por supuesto. Estos son los dos botones, evaluar y entrenar. Después tenemos promediar, que adivinen qué hace ese botón mágico, promedia. Agarra todos los mismos tipos de saltos, ponerle todos los squats que yo tengo de ese sujeto, lo suma todo y lo divide por la cantidad y le da un promedio. Se guarda como un salto nuevo, nada más que decir squat va a decir promedio squat, y ese es el promedio de todos los valores que tuvo ese sujeto hasta ese momento. Es una herramienta muy básica, pero te da, qué sé yo, información bastante rápida, si se quiere, ¿no? Si uno quiere tener un valor rápido, ya lo puede tener ahí. La otra es graficar, que obviamente dependiendo del lugar en donde estemos, en realidad de las evaluaciones que hemos hecho, nos va a dar distintos tipos de gráficos para que nosotros podamos evaluar al paciente. Esos son los botones. Y ahí se terminó. Ahora van algunas generalidades, que esto lo dejo como unos 10, como los 10 mandamientos, digamos, de las cosas que no pueden faltar cuando ustedes vayan a evaluar con un tipo de tecnología. Y no solo con esto, sino lo que nosotros queremos lograr con esto es que ustedes encuentren el criterio clínico, ¿no? A través de la física, si se quiere, de qué es lo que ustedes tienen que llevar adelante con un paciente para hacer una medición de manera correcta. Lo importante es tener una medida representativa. Si ustedes miden y esa medición está mal, no solamente que no les va a servir, sino que si ponele, no se dieron cuenta, van a tomar una decisión errónea en cuanto al paciente o al atleta que tienen enfrente. ¿Me explico? Por eso es muy importante que todas las condiciones de seguridad, si se quiere, de fiabilidad de datos, se cumplan. Bien, la primera, explicar de manera clara, correcta y sintéticamente sus consignas. Básicamente, armarse un libreto
Esto lo van a usar muchos si evalúan, por ejemplo, un equipo de algún deporte específico donde son 30 tipos. Uno es muy raro que repita 30 veces lo mismo sin tener un libreto diagramado. Entonces lo importante es armarse un diálogo de un texto explicándole claramente al atleta qué es lo que tiene que hacer en cada momento. Por ejemplo, entrar en calor de tal manera, probar saltos de tal manera, probar arriba de la alfombra, cómo tiene que hacer cuando tiene que saltar squat, cuando tiene que hacer CMJ, explicarle claramente los gestos que tiene que llevar adelante y obviamente los entrene, fundamental que los entrene. ¿Qué más? Fíjense esto, de acá salió el trabajo práctico de la UBA, el trabajo de la UBA. Cuando los chicos vieron esto, fíjense, una entrada en calor es indispensable para una evaluación fiable y sin riesgo de lesión, como así también pausas suficientes entre intentos sin dejar de moverse, por ejemplo con ejercicios de flexibilidad o stretching. Es asombrosa la mejoría posible elongando los grupos musculares involucrados en la evaluación entre intento e intento. Este grupo que fue a la UBA lo que hizo fue estudiar el efecto de la flexibilidad a nivel crónico sobre el rendimiento del salto vertical, ¿bien? Encontraron ellos mucha bibliografía que respaldaba esto que está acá, que en la parte, digamos, en el entrenamiento agudo, si se quiere, ¿entienden a qué me refiero con agudo? Que terminaba de hacer un salto, hacía una sesión de flexibilidad y volvía a saltar instantáneamente. Bueno, ellos, además de hacer eso, hicieron un tratamiento a largo plazo de flexibilidad para ver si funcionaba o no, básicamente si daba resultados favorables o no. Maxi se hace cargo de la estadística de ese trabajo. ¿Dio resultados dudosos? Bueno, pero... Sí, hay un juicio en la UBA, ¿no? Somos personas no gratas en la UBA. No, re bien, estuvo bueno lo que llegaron. Uno siempre puede ver los datos y si alguno no está muy lindo se lo puede sacar. No está bien, yo no digo que esté bien, pero bueno, uno lo hace. Bueno, el deportista, por supuesto, debe estar en perfecto estado de salud. Esto es lo que le decía, el tiempo de maduración que necesita el deportista para lograr tener incorporada la técnica y que ya le salga prácticamente de manera natural. Otro detalle es el número de intentos a guardar. Obviamente, cuanto más grande sea la muestra de intentos, más representativa va a ser el presupuesto mecánico del deportista. Pero ¿cuál es el problema si yo tengo muchas muestras? ¿Quién empieza a jugar acá? La fatiga muscular, exactamente. Si al tipo le digo, che, vamos a hacerlo 50 veces porque quiero tener una linda muestra, al salto 50 va a estar como yo ahora, así. Es complicado. Esto es muy importante. Eliminar los intentos más bajos y dejar solo los 3 o 4 mejores de cada tipo en cada sesión. Básicamente para que esto que hablábamos recién el chiste con Maxi, para que no les tire abajo la muestra, para que no les rompa los datos que ustedes tenían, lo mejor es agarrar los 4 intentos que de verdad hizo ese tipo, porque la técnica le salió mejor, porque tuvo una motivación adecuada, por los motivos que sean, logró esos 4 mejores intentos y esos son los que yo tengo como referencia. Si después está por saltar y se resbala en la alfombra y me figura que salta, no sé, 10 centímetros, carece de sentido que yo meta eso en mi estudio, porque sabemos todo que no es representativo y le va a romper el análisis, básicamente. No, va a ser un dato totalmente inválido. Bien. Obviamente, la técnica del salto es un factor clave. Esto también es importante, la caída. Yo les dije hoy que si nosotros consideramos que el centro de masa del atleta parte y llega al mismo lugar, nosotros podemos usar esta alfombra de salto sin ningún problema. El tema es cuando no sucede. Cuando no sucede, por ejemplo, cuando caen con las rodillas flexionadas, ¿no? Tratando, si se quiere, o no sé, uno de los motivos puede ser hacer trampa. ¿Se entiende lo que digo? Uno salta, cae con las rodillas flexionadas, entonces el tiempo que tardé en tocar la alfombra es mayor, ¿no? Hay que caer con las piernas normalmente parado, digamos, ¿bien? Entonces, una manera de ahorrarse esta, si se quiere, apreciación o tener que evaluar al atleta cómo hizo el gesto,
es pedirle que salte 2 veces. Es decir, vos saltás y cuando caigas volvés a saltar. Entonces va a caer básicamente con las piernas extendidas para volver a hacer ese salto y se olvidan de ese problema. Obviamente, tengan en cuenta que cuanto más hacemos saltar al atleta, más entra a jugar la fatiga muscular. Sobre todo porque esto es al 100% de su capacidad, siempre. Bien, la idea principal es que la posición del centro de gravedad del atleta en despegue y contacto debe ser la misma, ¿bien? No importa lo que haga en el aire. Si el centro de gravedad sube y empieza y termina en el mismo lugar, la medición va a ser totalmente válida, ¿bien? Bueno, obviamente la altura y velocidad del salto van a estar influidas por la aceleración de la gravedad, ¿no? Que es 9,81 metros sobre segundo cuadrado. Bueno, arrancamos con saltos simples. Los saltos simples los podemos dividir en 2 grandes grupos. Saltos de competencia, que los saltos de competencia son justamente los específicos de cada disciplina. Bien, por ejemplo, salto en saque de vóley. Ese es un salto específico de la disciplina. Salto para welcome basket. Salto, ayúdenme. ¿Qué más? Salto en alto. Ese es otro tipo de salto de competencia. Esos son saltos que nosotros no evaluamos en la plataforma, en la alfombra de salto. En la alfombra de salto nosotros medimos los saltos estándar, ¿bien? Que son todos los saltos que permiten, entre sus relaciones, medir determinadas características del deportista. Eso es lo que yo quiero. ¿Bien? Entonces, nada, acá insisto de vuelta, es un único salto al máximo de las posibilidades del deportista y son todos los saltos estándar. Bien, fíjense, la estrategia consiste en restringir una acción motora, por ejemplo, la acción de los brazos. Y uno ahí puede ver cuánto aporta el uso de los brazos, el uso de los miembros superiores a un salto. Entonces, por ejemplo, eso nos da una medida de qué. ¿Qué se les ocurre? Si yo los hago saltar sin brazos y después los dejo saltar con brazos, ¿cuándo van a saltar más? Con brazos, ¿por qué? Por el impulso, básicamente la inercia del brazo te ayuda a seguir. ¿Y qué habla? Digamos, ¿qué me dice a mí si esa medición es verdadera y es real y que vos saltaste más con los brazos que sin brazos? Por ejemplo, ¿qué se te ocurre así? ¿Cómo dijiste? Exacto, la coordinación. Eso es lo que se mide. Lo que determina es que tenés una buena coordinación entre el miembro superior e inferior, ¿no? Porque no existen, obviamente no existen en todas las personas por igual, ¿no? Si una persona no es coordinada para saltar y levanta los brazos antes de pegar, probablemente sea más contraproducente que saltar sin brazos. De eso se trata. Bien. Vamos a este tema que me encanta, es fundamental. Estos son todos los saltos simples que tenemos. Ahora vamos a ver un video. Todos ellos sirven para algo. Por algo están ahí. Algunos restringen otra cosa, una cosa, otros restringen otra cosa, y algunos son completamente libres, que son los que más deberíamos saltar, por supuesto, los que más altura deberíamos tener. Así es la pestañita que se abre cuando ponen evaluar. Les recomiendo primero hacer la prueba de alfombra, que acá les aparece un tipito en el aire y en el contacto, creo que está en el video también, para saber si la alfombra está andando bien. Eligen el tipo de salto que quieren hacer. Acá no les deja poner nada, porque en este tipo de salto no se usa, pero en otros sí. Y ponen evaluar, ¿bien? Y ahí arranca la evaluación. Básicamente le dicen al atleta, saltar. Es muy importante esta barrita que se ve acá, que está en la guía, y algunos ya han preguntado al respecto. Vamos a arrancar así. ¿Esta gráfica me la da la alfombra de salto? Pregunta fundamental, a ver. O sea, ¿el software me da esto? Piña. ¿Qué dijimos que era la alfombra? ¿Qué es? Mide el tiempo. Una tecla enorme. Un cronómetro. ¿Me puede dar newtons? Muy bien, fantástico. ¿Un cronómetro qué me da?
Entonces esto es de la alfombra. Gracias por tanto, muy bien. Entonces, ¿de qué es? Sombra de fuerza. De una plataforma de fuerza, perfecto. ¿Y qué es esto? La gráfica que estamos viendo. Un salto. ¿Puedo estar de acuerdo con vos? ¿Qué más? Con contramovimiento. ¿Cómo sabemos? Esto que acá marca 1000, ¿qué es? El peso corporal. Perfecto. Básicamente el tipo está parado sobre la plataforma de fuerza. Es estar parado arriba de una balanza. Tira el peso corporal. ¿Bien? Perfecto. Fíjense, acá dice descenso del centro de gravedad. Eso es lo que a mí me indica que es un salto con contramovimiento. ¿Por qué? El contramovimiento es ayudar elásticamente al salto. ¿Bien? Básicamente saltar, bajar y subir y saltar. ¿Bien? Es distinto al squat, que se usan los dos, que uno se pone en la posición de contramovimiento, pero queda estacionado 3 segundos y ahí salta. ¿Entienden la diferencia biomecánica? ¿Por qué se hace? ¿Qué logro con esos 3 segundos de pausa que tengo en el squat? La elongación del músculo. O sea, pierde el sentido de elasticidad, se mantiene en una posición y desde el punto de partida y salta. Exactamente, así es. Básicamente con un squat es todo potencia muscular. No tengo nada más que aporte a ese salto. Es todo fuerza muscular. En el salto con contramovimiento tengo inercia, porque viene la etapa, ¿no? Donde bajo. Entiende que cuando yo bajo mi centro de gravedad, voy a favor de la gravedad y por lo tanto la fuerza aplicada sobre la plataforma baja. Esto, ¿estamos de acuerdo? Es muy importante. Sí. Yo bajo, entonces estoy yendo a favor del centro de gravedad y le estoy cargando menos fuerza al piso. ¿Está bien? Hasta que llega al punto más bajo de todos. Cuando llega al punto más bajo de todos, es donde arranca a subir. Ahí empiezo a meter toda la polenta muscular de piernas y empiezo a aumentar. Y ahí es donde se arma este famoso pico, ¿bien? Donde asciende el centro de gravedad. ¿Hasta qué sucede en este punto? Hasta que ¿qué? Despega de la plataforma. ¿Cómo se dan cuenta? Porque cae a cero. ¿Bien? Ese es el análisis que tienen que hacer en la gráfica. ¿Se entiende? Siempre fíjense, ¿qué tengo en los ejes? Porque en el parcial hay gráficos, por supuesto. ¿Qué tengo en los ejes? ¿Qué estoy viendo? Newtons. Quiere decir que estoy viendo fuerza. ¿Bien? Versus tiempo. Fantástico. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tengo peso corporal estático, bajo para hacer el contramovimiento y subo. ¿Bien? Hasta que despego. Eso es un salto típico con contramovimiento. ¿Por qué lo vemos acá? Por esta hermosa sensibilidad. ¿Qué sucede si una persona es sumamente ágil y rápida, si se quiere, y baja su centro de gravedad tan cerca del cero que casi lo toca, y la alfombra lo toma como que hizo el salto y en realidad no lo hizo? ¿Se entiende? Básicamente, si este valle es tan chico como la sensibilidad tiene la alfombra, va a decir, ah, el loco ya despegó, y en realidad bajó recién. Después va a arrancar a darle toda la potencia muscular. ¿Se entiende? Entonces, esta sensibilidad, ¿en qué está? Milisegundos. ¿Bien? Quiere decir que esto es tiempo. Es importante que lo razonen a esto. La sensibilidad está en tiempo porque yo acá le voy a decir a la alfombra qué tan ancha tiene que ser la ventana temporal para que no lo mire. Es decir, si viene bajando abruptamente, dale una ventana de tantos milisegundos, eso se va ajustando con el paciente, con el atleta haciéndolo saltar, hasta que esto no me lo tome como un salto y me lo tome como el contramovimiento que tiene que ser. ¿Me explico? Es una ventana temporal ajustable que le dice, básicamente, durante este tiempo no mires. Si saltó no me interesa, digamos. Vos hacés de cuenta que no saltó. Entonces esto sigue su curso normal y el salto se hace bien. ¿Me expliqué bien? ¿Sí? ¿Seguro? Bueno, le voy a creer.
Igual, bueno, después hay tiempo de estudiarlo, ¿no? Por supuesto. Bueno, estas son las distintas gráficas. Por ejemplo, tienen gráficas de evolución sobre una persona determinada, ¿no? Tengo las gráficas de todos los saltos que hizo. Entonces abajo tengo fecha y voy viendo cómo el atleta evoluciona a lo largo del tiempo. Ni más ni menos que eso. Fíjense que los gráficos son poco Canva de acá. Bueno, acá tienen gráficas de drop jump. Siempre fíjense, siempre que tengan una gráfica, los ejes. Es lo primero que miran. ¿Qué estoy viendo? Altura de salto versus altura de caída. Fíjense, la barrita me marca la altura y el puntito rojo, es decir, todos los puntos rojos me marcan la calidad del salto, la calidad que tuvo. ¿Y por qué es importante esto del drop jump? Se lo voy a explicar más adelante, porque nada, ahora lo voy a mezclar más. Básicamente quédense con eso. Acá cuando ponen gráficas, tienen para mostrar distintas variables, acá está seleccionada altura y el valor Q, y ven la gráfica de cada deportista. ¿Bien? Lo único que les voy a decir, y después vamos a profundizar más, es que en el punto donde yo tengo el Q máximo, el índice de calidad del salto máximo, el mejor salto que tuve, esa es la altura desde donde cae el atleta óptima para él. Es decir, en un drop jump yo les voy subiendo la cantidad de escalones desde la que se va tirando el atleta. ¿Me explico? Arranco en 10 centímetros, 20 centímetros, 30, 40, y esa gráfica empieza a subir hasta que después empieza a bajar. En el punto donde es máximo, ese es el punto óptimo de entrenamiento de ese atleta. ¿Bien? Donde tiene la mejor relación entre velocidad de reacción y fuerza explosiva. ¿Bien? Por debajo de esa altura, es decir, si yo lo hago saltar, lo hago entrenar con saltos al cajón de menos altura que esa, voy a priorizar velocidad, porque al tipo le va a costar mucho menos saltar desde ese lugar y va a ser mucho más reactivo, digamos, va a tener velocidad de reacción, y si lo hago saltar por encima de ese valor, voy a priorizar mucho más el entrenamiento de fuerza, donde no va a ser tan rápido, porque le va a costar mucho más, y sí va a tener que ejercer mucha mayor fuerza muscular. Bien, ahora vamos a profundizar más. De drop jumps, bueno, también tienen saltos tienen gráficas de saltos continuos, donde acá, por ejemplo, tienen altura y índice de calidad del salto. Obviamente esto es el tiempo transcurrido y el número de salto. Esto es 0,7 segundos, primer salto, 1,3 segundos, segundo salto, y así va. Y voy graficando altura e índice de calidad. Frecuencia de pasos, esto es básicamente skipping en cada uno. Comparativa entre atletas, por ejemplo los Pumas, ¿no? Acá tienen a todos los jugadores y pueden comparar intraequipo, básicamente cómo están cada uno de los jugadores dentro del equipo. Y esto está en blanco. ¿Qué será esto, che? A ver. ¿Será un video? Ah, sí, es un video. Ahí está. Este es un video donde les explica los distintos tipos de saltos. Es un video cortito. Les recomiendo que
si van a trabajar con algo de esto, los estudien porque es importante que manejen la técnica. Ahora no se va a escuchar, por supuesto, desde la notebook, imposible que escuchen todos. Ahí se está presentando el muchacho. El deportista también se puede tomar la fatiga durante saltos continuos, podés evaluar la velocidad de desplazamiento horizontal, además de poder lograr promedios individuales, promedios de grupo, pues tener gráficas ilustrativas, entre otras prestaciones que te da el programa. Nuestra empresa Acción de Ingeniería Deportiva se encuentra ya hace más de 15 años en el rubro y todos nuestros productos fueron diseñados por ingenieros argentinos y además todas nuestras plataformas son fabricadas 100% dentro de Argentina. Action Jam cuenta con 3 modelos distintos: el modelo T, que es nuestro modelo estándar, es de 1,80 m, el modelo C, que es la más grande de las 3, mide 1,33 m por 80 m, y el modelo S, que es el último que hemos sacado a la venta, que mide 1 m por 80 m, al igual que el T, pero al plegarlo queda en un bolso que es de la mitad de tamaño, es lo que hace más cómoda su transporte. El software que acompaña a la plataforma es sencillo e intuitivo, es muy simple de instalar y está preparado para que lo pueda utilizar cualquier persona sin grandes conocimientos de computación. Bueno, ahora le vamos a presentar el protocolo de saltos y los distintos tipos de evaluaciones que se encuentran dentro de nuestro software. Básicamente un salto libre, con brazos, con contramovimiento. Squat. Bien, flexión de rodillas a 90 grados, manos en jarra en la cintura, salto. Anula contramovimiento y anula brazos, las dos cosas. CMJ, salto con contramovimiento. Bien, anula solamente brazos, existe el contramovimiento. El rocket, ya es un tipo de salto especial a la ballet pop. Parte de una flexión mucho más profunda y máxima. Este es un salto que viene en carrera. Bien, la idea es venir corriendo en carrera y utilizar toda esa energía cinética para impulsar. Ahí está el drop, fíjense. Altura de máximo rendimiento. Bien. ¿Ven? El tipo cae con un pie y ahí salta. Y fíjense que la altura va cambiando. Esos datos se registran y con el Q se encuentra la altura de entrenamiento óptima del deportista.
Y esto es pliometría en miembros superiores. Bien. Bien. No, sí, sí. Sí. Sí, no lo van a poder decir. No, y de mañana, no, yo no puedo. Y de mañana es muy corto todavía lo que lo piden. Entre las 9 y las 10 de la mañana. ¿Quién tiene el récord de la plataforma? Bueno, muy bien. Esos son todos los tipos de saltos y de mediciones que podemos obtener con la alfombra. Importante que entiendan qué es lo que anula cada uno de ellos, porque ahora vamos a ver los parámetros de interés que podemos sacar de acá, ¿no? Básicamente, cuál podemos comparar con cuál y ver qué podemos determinar de los distintos atletas. ¿Bien? Bueno, existen... Ahí va. Bueno, tenemos como evaluación inicial instrumentos o técnicas que permiten obtener información acerca de un deportista y nos van a ayudar a determinar el nivel deportivo que tiene, determinar sus necesidades particulares de mejora. Por supuesto que, dependiendo de lo que yo quiero lograr en un deportista, voy a aplicar uno u otro método de entrenamiento o estrategias y determinar el estado de forma del deportista. Básicamente, como entrenamiento, control o también puede ser por rehabilitación, ¿no? Y vuelta al deporte. En la evaluación inicial tenemos, por un lado, evaluaciones funcionales del movimiento, donde se puede usar tecnología, pero se puede prescindir también de ellas, en donde son más variables antropométricas, si se quiere, de los deportistas, y evaluaciones de rendimiento, que por lo general son las que usan las tecnologías que vamos a ver nosotros en la cátedra. Bien, lo importante es, a ver, cuando entra un deportista al laboratorio de análisis de movimiento o en un gimnasio de rehabilitación, básicamente la pregunta es, ¿qué test tengo que utilizar? Es decir, ¿qué tengo que hacer con este deportista que llega? Y la respuesta, por supuesto, va a ser depende. Depende porque depende qué quiere lograr ese deportista, en cuánto lo quiere lograr y a qué objetivo quiere llegar, ¿no? Entonces, lo importante en general para cualquier tecnología es encontrar test cuyos resultados ayuden a mejorar lo que se quiere mejorar, digamos. Básicamente, medir algo que me sirva, no medir algo que no me sirva. Más allá de que tienen que ser representativos, siempre. Si los datos no son válidos, en vano vino ese deportista a saltar acá, digamos. Si los datos no valen, de nada sirven, básicamente. Y que sean fiables, es decir, que sean consistentes a lo largo del tiempo. Bien, con los test de saltos, yo voy a determinar qué hacer con ese deportista. Es decir, si entrenarlo con fuerza, con cargas altas, con cargas moderadas o con cargas ligeras. Sobre todo con esto que les decía hoy. Básicamente, sí, priorizar el entrenamiento balístico, así se llama, de reacción explosiva, o entrenamiento de fuerza, básicamente de incremento de masa muscular. ¿Bien? Bueno, con esta alfombra de salto tenemos estos saltos, que ya los vimos, CMJ, Squat y Abalakov, como los principales, los saltos más gold estándar, si se quieren, que se usan. El RSI, que es el índice de fuerza reactiva del atleta, y también el perfil fuerza-velocidad. Estos son los que vamos a estudiar ahora y son los que ustedes le van a dar herramientas para poder tener un dato objetivo del estado del deportista. Bien, arrancamos con los saltos. Fíjense, el EUR, Eccentric Utilization Ratio, qué nivel, ese es el primero, y fíjense cómo se calcula. Acá yo les pongo el nombre y acá les pongo cómo se calcula. Estoy haciendo la relación, es decir, la división entre el CMJ y el squat. Entonces, lo que ustedes tienen que pensar es qué diferencia tienen el CMJ y el squat.
¿qué diferencia tenemos? El contramovimiento, los dos anulan el movimiento de brazos, uno tiene contramovimiento, que es el CMJ, y el squat lo anula. ¿Bien? Por lo tanto, ¿qué es lo que voy a ver? A mayor ratio hay una mayor contribución del ciclo estiramiento-acortamiento. ¿Bien? ¿Esto qué es? Si este número, en realidad este número, me da mayor, ¿qué significa? Que este número fue mucho más grande que este número. El numerador mucho más grande que el denominador. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí? En una división, yo tengo el número de arriba mucho más grande, va a ser más grande el número. ¿Está bien? Entonces, esto por lo general va a ser así. Si es una persona sana, un deportista sano, va a ser así, porque el CMJ, al tener contramovimiento, voy a saltar mucho más. Entonces, con esa relación yo puedo tener una idea, y de hecho en la guía está puesto como porcentaje, que me parece mejor aún, digamos, porque da una relación de qué porcentaje del salto se dio gracias o aporta el ciclo estiramiento-cortamiento. El ciclo estiramiento-cortamiento es el que da el contramovimiento, ¿bien? Básicamente bajar la fase de frenado y volver a subir. En donde almaceno mucha energía elástica y después lo utilizo de manera concéntrica para llevar todo el impulso a las piernas y volar más alto. ¿Está bien? Bárbaro. El cálculo de fuerza reactiva se calcula como la resta de los dos, es decir, CMJ menos squat, y acá les da esta reglita, si quieren. Si el valor es bajo, se va a tener que trabajar sobre el ciclo estiramiento-cortamiento. ¿Por qué? Si este valor es bajo, significa que estos dos valores son prácticamente iguales. Quiere decir que el tipo saltó lo mismo en el CMJ que con el squat, lo cual no puede ser. Básicamente tengo que trabajar sobre el ciclo estiramiento-cortamiento. ¿Bien? Para básicamente elasticidad, no sé, coordinación, inercia, lo que sea. No es potencia muscular, a eso quiero llegar. No tenemos una tabla de referencia, pero a lo que voy, a ver, no te dice nada el valor absoluto en sí. Lo importante es compararlo con la misma persona en lo posible. ¿Entiendes? Para ver cómo mejora, para ver evolución. Medir un paciente así de la nada y comparar, qué sé yo te digo, la diferencia de 20 centímetros, raro decirlo, va a depender mucho del deportista. De si juega al vóley, si juega al rugby, varía muchísimo. Totalmente. Igual te pregunta, respecto a él mismo, eso sería lo ideal. Y si el valor es alto, ¿qué quiere decir? Que este valor es mucho más grande que este. Quiere decir que tengo mucho aporte del ciclo estiramiento-acortamiento. ¿Bien? Quiere decir que tengo que trabajar sobre la fuerza, es decir, sobre la potencia muscular. Hay que tener cuidado con esto, en el sentido de lo que ya vivieron el jueves, lo que hicieron el práctico, de la técnica del squat. Hay muchas veces que esta relación da exageradamente grande, como que el ciclo estiramiento-acortamiento realmente aporta muchísimo, y en verdad el squat no está bien hecho. Pruébenlo hacerlo cuando lo hagan, sobre todo en la plataforma de fuerza, que ahí van a ver la gráfica que vimos hoy. Fíjense que es muy difícil de lograr que no exista la pancita que sube. ¿Bien? Miento, que baja. Ahí va. Acá. En un squat, ¿cómo debería ser esta gráfica? Exacto. Viene el peso corporal. A ver, asumamos que lo empiezo a grabar cuando el tipo ya está con la flexión de 90. Entonces, esta fuerza tiene que venir con su peso corporal y básicamente subir. Eso es muy complicado de lograr. Es una técnica muy difícil. Todos tendemos a tomar un envioncito. Y eso está mal hecho, básicamente. Y a veces esa relación da o extremadamente grande o prácticamente nula, y quiere decir que no, miento. Una de las razones puede ser que el squat esté mal hecho. ¿Bien? Bueno, y el aporte de miembros superiores, si quieren ver cuánto aportan los miembros superiores, por supuesto voy a tener el Abalakov, que es el salto libre básicamente, comparado con el CMJ. ¿Bien? ¿Por qué no lo comparo con el squat y sí con el CMJ? La diferencia de los brazos. ¿Cómo? La diferencia de los brazos entre eso. Sí, la tengo en el squat también. Pero para el estiramiento y acortamiento. Acá lo tengo los dos.
Eso es. Si yo quiero ver solo brazos, no puedo usar el squat porque también estoy anulando el SEA, efectivamente. ¿Bien? Básicamente tengo que buscar los saltos que tengan la diferencia de lo que yo quiero estudiar. De eso se trata. ¿Bien? Perfecto. El rocket, como decía ahí el video, es un salto inusual. Creo que no lo usamos nunca nosotros. No hubo ningún TPI que use un salto rocket. Es para cuantificar la acción de los músculos extensores en ángulos más profundos. Vieron que parte en el video de una sentadilla muy profunda, básicamente tocando la cola con los talones. Bueno, para eso es. Y este es un dato que me pareció interesante. El deportista entrenado, el valor del rocket y el squat son casi iguales. Eso me llamó la atención, digamos. Básicamente que el tipo salga de una sentadilla profunda y de una flexión de 90 grados les dé prácticamente el mismo resultado. ¿Qué pasa en una persona no entrenada? No tengo la respuesta, para que pensemos. La potencia muscular es menor. ¿En cuál? ¿En el squat? No, o sea, hace más fuerza en el rocket. Seguro. Pero su fuerza muscular es mucho menor que a una persona entrenada. Y le cuesta mucho más salir del fondo. O sea, sale más lento. A una persona no entrenada le va a costar muchísimo más. Claro. Quiere decir que el rocket va a ser más bajo que el squat. Claro. Está bien. Coincido, a mí me parece bien, ¿a vos? ¿Pero te gustó? Bueno, después lo probás. Sí, yo también, me gustó tu explicación. ¿Le gustó la explicación de compañero? ¿La escucharon? O sea, el rocket, que parte desde muy abajo, básicamente mi pregunta es ¿qué pasa en personas no entrenadas? Un farabelo, digamos. Nunca lo probé. Pero lo que dice el compañero, que tiene todo sentido, es que en el rocket jump va a ser mucho menor el desempeño de una persona no entrenada porque le va a costar mucho más salir desde abajo que en un squat que ya está a 90 grados. Puede ser verdad, puede ser mentira. Vean ustedes la comprobación. Y el salto máximo se utiliza con el Abalakov y determina la influencia de la carrera en la capacidad del salto. Básicamente en la capacidad que tiene el deportista de hacer un sprint, frenar y transferir esa potencia en la energía cinética, transferirla toda en fuerza vertical, digamos. Esa sería la idea del máximo. Bueno, el RSI es bastante importante. El RSI se determina con drop jumps, ¿bien? Estos saltos desde el cajón, caída libre desde el cajón, eso sería más o menos la traducción al español. Se calcula como la altura de salto dividido el tiempo de contacto que tuvo el atleta cuando cae. ¿Me explico? El atleta cae del cajón, salta y vuelve a caer. Ese tiempo de contacto del principio es este que está en el denominador. Y la altura de salto, obviamente, es la altura de salto. ¿Bien? Es un indicador que evalúa la capacidad del deportista para producir mucha fuerza en muy poco tiempo y reaccionar rápidamente al contacto con el suelo. Básicamente la capacidad que tiene el deportista de transferir esa energía totalmente en el sentido contrario. Viene cayendo a favor de la gravedad, tiene que caer y transferirlo lo más rápido que pueda hacia el otro sentido de la gravedad, básicamente. ¿Bien? Entonces una pregunta que parece muy interesante es, ¿sos un resorte o sos un colchón? De eso se trata este test, ¿no? Básicamente, si puede picar y rebotar, que es lo que queremos en un deportista de alto rendimiento, por supuesto, o si es un colchón que básicamente se cae y hasta que vuelve a subir. ¿Me explico? Si absorbe o si transfiere. De eso se trata. Siempre buscamos esto, contacto corto y salto alto. Voy a tener un valor alto, porque significa que tengo, vamos a suponer que, bueno, tengo mayor altura de salto y contacto corto, menor tiempo de contacto. Los dos valores me van a hacer subir el RSI. Este subirlo y este bajarlo. Eso me va a hacer subir el RSI. Y a la inversa sería el colchoncito, ¿no? Un contacto largo y salto bajo. Por ejemplo, tengo un alumno A que salta 30 centímetros con un tiempo de contacto de 0,3 segundos y un alumno B que también salta 30 segundos pero con un contacto de 0,6, ¿no? A lo que voy con este ejemplo es que dos personas que saltan exactamente lo mismo pueden tener capacidades totalmente diferentes. De eso se trata, de empezar a hacer diferencias entre saltos para encontrar
en cada uno de los deportistas digamos, la debilidad a entrenar, si se quiere. Bien, en relación con el entrenamiento, si tenemos un RSI bajo, se puede trabajar básicamente todo esto, que es todo entrenamiento balístico, todo entrenamiento de reacción, no tanto de fuerza, y si tenemos un RSI alto, mantener y optimizar velocidad y especificidad deportiva. Quiere decir, entrenarlo más específicamente en el deporte, porque esa es la otra. Un jugador de vóley, por ejemplo, jamás en la vida va a ser un squat jump jugando al vóley. Eso es una realidad. Básicamente va a ser el salto que le corresponde a él, o un pivot en básquet, o el handball, es exactamente lo mismo, digamos. Tratar de llevar estas mediciones que nosotros tenemos en saltos estándar al deporte, que también es otra tarea, digamos. Y esto no, ahí está. Esto es lo que le decía del RSI, es exactamente lo mismo que venimos trabajando y así se grafica, para encontrar la altura máxima del rendimiento del deportista. Siempre ejes, no me voy a cansar de decirlo, siempre. Altura de caída, esto es altura del cajón desde donde cae el deportista, y elevación del centro de gravedad, que es básicamente altura de salto que logró. Y fíjense que siempre cuando arranco con los drop jump, que arranca por lo general en 10 centímetros, esto empieza a subir y siempre toma esta forma de campana. Es decir, siempre voy a tener un punto de entrenamiento óptimo para ese deportista. ¿Bien? Esa es la altura óptima de caída. Bien, básicamente si es muy baja, voy a tener poco estímulo. Al deportista no le va a costar absolutamente nada absorber esa caída y transferirla. Y si es muy alta, voy a estar mucho tiempo en el piso, me transformo más en un colchón, ¿no? Si tenemos la idea de la diapositiva anterior. Bueno, esa es la idea, encontrar dónde se maximiza la altura y se minimiza el contacto. Ese es el punto óptimo de entrenamiento del deportista, ¿bien? Y esto es lo que le decía hoy. Si elegimos entrenarlo a alturas menores a la óptima, vamos a priorizar velocidad, es decir, velocidad de reacción del deportista, velocidad de agilidad para responder, y si elegimos entrenarlo con alturas mayores, vamos a priorizar el entrenamiento muscular, de fuerza, básicamente generación de fuerza muscular. ¿Bien? Bien, pasamos a la última herramienta que podemos utilizar con esta tecnología, es el perfil fuerza-velocidad. Este perfil fuerza-velocidad lo hicimos una vez en Huracán, que no resultó muy bien, porque es complicado. Es complicado ¿por qué? Porque depende mucho del deportista, es decir, hay que tratar de hacerlo lo más personalizado posible. Y se imaginarán que con 30 pibes eran 30 pibes de 15 años pasando por todas las estaciones de medición, nosotros sin todos los recursos que nos gustaría tener, por supuesto, no nos era muy fácil de implementarlo, donde básicamente hay que cargarle peso al deportista dependiendo de lo que pesa ese propio deportista, ¿no? Tratando de ser lo más exacto posible. Y nosotros lo estandarizamos, dijimos, ya está, esto se hace con 5 kilos, después con 10, después con 20. Y así no fue. Pero bueno, todos aprendizaje en esta vida, ¿no? Muy bien. No, como experiencia estuvo fantástica. El resultado no sacamos ninguno, pero bueno. Aprendimos, sin lugar a dudas. Bueno, con este perfil fuerza-velocidad, yo lo que voy a determinar en el deportista, como todo lo que venimos hablando, es si necesita entrenamiento de fuerza o si necesita entrenamiento de velocidad. Básicamente, si necesita entrenamiento de fuerza, cargas altas y baja velocidad, y si necesita entrenamiento de velocidad, cargas bajas y alta velocidad. ¿Bien? Lo mismo que venimos hablando hasta ahora. El procedimiento del test es así. Se hacen distintos CMJ con cargas incrementales. 0, 10, 20, 30 kilos. Esto en realidad no es así, sino que se hace por porcentaje del peso. Primero carga con el 10% de su peso, el 20, el 30, así, y demás. Se hacen los distintos CMJ. Imagínense que cada vez que viene el pibe, el primer salto, bueno, 10 kilos. Toma la barra, salta, listo. Ahora 20. Si le agregás 2 pesas más, le das la barra. Eso con 30
Es un laburo interesante. Distinto es si agarrás un deportista específico y te pones a estudiar solo un deportista, es otra historia, digamos. Entonces, lo que se hace es medir dos distancias. Eso es lo que tiene que entrar en el sistema. La distancia desde el trocánter mayor del fémur hasta la punta de los pies, esa es una medida. Y la otra es la distancia vertical entre el trocánter mayor del fémur y el suelo, ¿no? Teniendo una flexión de 90 grados. Que a mi parecer esta flexión no es de 90 grados, pero bueno, así está la bibliografía, ¿no? Bueno, una vez que tienen esos dos datos, son los que se cargan acá. Fíjense, esta es una tabla de Excel que le hicieron los franceses. ¿Vos te acordás el nombre? Era, bueno, no me acuerdo. Por ahí está, Jean Benoit. ¿Qué era? Sí, no me acordaba. Bueno, estos locos y Pierre Sampacino. Bueno, estos locos diseñaron este modelo y lo abrieron al mundo. Dijeron, che, úsenlo todo lo que quieran, esto está aprobado. Obviamente publicaron muchos papers avalando los resultados que tenían y lo abrieron al mundo, básicamente para que lo use cualquiera, ¿no? Están vivos estos dos muchachos, siguen en actividad. Entonces acá le ponen el peso del paciente, las dos mediciones que tenemos hasta ahora y la altura inicial, la altura del sujeto, digamos. Esas son todas las variables antropométricas que le cargan al sistema. Y fíjense que acá tienen para configurar masa adicional, es decir, cuáles son las pesas que le van agregando en cada salto al atleta. Este cálculo se hace absolutamente solo, ¿no? Básicamente le suma el peso a ustedes le van a poner. Bien, y acá tienen altura del intento 1, altura del intento 2 y altura del intento 3. Esa es otra. Con la pesa de 10, salta 3 veces. Después le ponemos 20, salta 3 veces. Y también nos pasó mucho con la fatiga muscular. Los pibes se refatigaban. Ya lo último no podían saltar prácticamente. Bueno, nos arriesgamos a romper niños de 15 años. No, mucho aprendizaje. Entonces, estos tres valores son los que ustedes les ponen, ¿no? Van llenando cada una de las filas. Esto calcula solo la altura máxima, la fuerza, la velocidad y la potencia. Y el resultado que les da es este. Fantástico. Fíjense, fuerza versus velocidad. Esto es lo que ustedes tienen que estudiar. Estos 4 puntos son los puntos que ustedes tienen marcados acá. ¿Bien? Básicamente se corresponden a cada una de las muestras que ustedes toman. Esta ecuación, I igual a menos 941x más 2704, es la recta que mejor se ajusta a estos puntos que tienen ustedes. ¿Estamos de acuerdo? Esta recta, que está acá arriba, es esta recta negra que está acá, y es la recta que mejor se ajusta a los puntos que ustedes tienen. Y lo importante, a ver, ese valor del parámetro de la recta, poco les importa, pero lo que sí les importa es este R cuadrado. El R cuadrado les da básicamente el error que tienen, el ajuste de esa recta a los puntos. ¿Me explico? Si este R cuadrado, cuanto más cerca de 1 es más ideal. Es decir, si el R cuadrado vale 1, que no va a suceder nunca en la vida, la recta es perfecta. Digamos, esa recta pasa exactamente por los 4 puntos. Cuanto más cercana a 0 está, peor es el ajuste, digamos. Más error estoy cometiendo. Entonces, si este R cuadrado es menor al 80%, ya lo tienen que descartar. Básicamente, no pueden usar este estudio para evaluar al paciente o al atleta. ¿Bien? Cuanto más cercano a 1, mejor. Y fíjense, acá tenemos en rosado es el perfil fuerza-velocidad para 30 grados, es decir, para 30 grados en carrera. Fíjense los dibujos que están acá, básicamente para salir sprintando, digamos, y este a 90 grados que es propio del CMJ. Quiere decir que nosotros nos basamos en esta gráfica, específicamente nosotros. Si ustedes quieren estudiar carrera, pueden usar la rosada tranquilamente. Y la negra es nuestra medición. Sería esta recta que nosotros tenemos acá. ¿Bien? Entonces tenemos el ideal de salto y nuestra recta. Y acá lo que ustedes tienen que ver es esto.
¿Se viene? ¡Ay, qué lindo volver con lluvia! Bueno, escuchen que ya terminamos. Les digo que la línea... Che, ¿los kinesiólogos no tienen paciencia, papá? Escuchen una cosa. Pero es lindo pedalear bajo la lluvia. Sí. Bueno, escuchen, ya terminamos. Son 2 segundos. Quedan muy pocas cosas para contarles. Esta es la recta negra que nosotros tuvimos de resultados, ¿bien? Y la azul dijimos que es la ideal para un salto, ¿está bien? Entonces, fíjense que acá tengo la recta negra y acá tengo la azul, ¿bien? Quiere decir que yo estoy pasado, sería, si se quiere, en lo que es velocidad, ¿está bien? Y si voy al otro punto, siempre si en uno me da menos, el otro me va a dar más. Si yo voy al otro punto, me fijo que estoy por debajo del valor ideal, ¿está bien? Quiere decir que yo, este deportista, tengo que entrenar más fuerza que velocidad, ¿bien? De eso se trata, ¿ves? Force is to be given, ¿bien? Básicamente, con esta prueba, ustedes determinan si al deportista le hacen más un entrenamiento balístico o un entrenamiento de potencia muscular, de fuerza muscular, básicamente. Bueno. Eso me olvidé decirles. Si hay algún punto que se alejan, a ver, si ese R cuadrado les da mal, y hay un punto de esto que ustedes ven que está por acá, muy alejado de esa recta, pueden eliminar ese punto y tomar una nueva medición, ¿bien? Y si ahí ajustan, van, no descartar la prueba entera, digamos. Bueno, y como les comenté que esto es una gran tecla, no es la única manera de, digamos, la única tecnología que existe para medir saltos, sino que cualquier cosa que se interrumpa cuando el paciente o el atleta toca el piso, sirve. Así, por ejemplo, existen las líneas infrarrojas. Algunas las habrán visto. Sé que varios kinesiólogos usan eso. Son básicamente un emisor, un receptor, con un rayo infrarrojo que pasa entre ellos. Cuando yo me paro en el medio, básicamente estoy en contacto. Cuando el láser se conecta entre emisor y receptor, básicamente estoy en el aire. Es exactamente el mismo principio, digamos, por ahí un poco más sofisticado si se quiere, pero es lo mismo. Y otra manera más pava aún, con la cámara del celular. Esta aplicación, la verdad está buenísima, MyJump 2, yo la probé, es gratuita, al menos una prueba, sí, la prueba es gratuita, está muy buena, y lo usa con la cámara, básicamente. Vos ves, teniendo en cuenta los FPS, que con algunos ya los vimos, que son los cuadros por segundo que toma la cámara, ¿no? Si yo tengo ese dato, básicamente sé el tiempo que transcurre entre fotograma y fotograma. ¿Estamos de acuerdo? Quiere decir que yo tengo una escala temporal totalmente válida ahí. Entonces, si yo encuentro el fotograma en donde está despegando la punta del pie y encuentro el fotograma en donde está tocando nuevamente la punta del pie, voy a tener el tiempo de vuelo que tuvo el atleta, básicamente, sin comprarme absolutamente nada, bueno, la licencia del software. Pero bueno, sin tener una tecnología extra. Y fíjense que estas son capturas de pantalla, hay videos un montón en internet si quieren ver cómo se usa, pero es igual que el Action Jump, exactamente igual, hasta más automática. Acá tienen el menú, si quieren salto vertical, CMJ, squat, CMJ con brazos, esto sería la balance pop, y drop jumps. Esta es la cámara, entonces ustedes van recorriendo el video con esta barrita que tienen acá, donde ocurre el despegue, apretan despegue, después van a aterrizaje, buscan con la barrita donde fue el que tocó, y listo. La suscripción a esto, no sé, pero no es cara. $10 el laboratorio completo. No, de por vida. No, es barato. Lo que pasa es que ganan mucho la visibilidad. Si lo usan mucho y se hace más conocido. Así son los resultados. Básicamente tira todos los resultados con altura de salto, tiempo de vuelo y velocidad de despegue. Exactamente igual. Fíjense que
tienen una visual mucho más amigable y más amena de lo que tiene Axon, eso hay que decirlo, y automáticamente tiene una opción para hacer el perfil de fuerza-velocidad que les mostré recién, básicamente cargándole estos datos, los datos de altura de salto para las distintas cargas y diciéndole cuáles fueron esas cargas que usaron los atletas para saltar, les tira el perfil de fuerza-velocidad, ahí tienen el ajuste de la recta y demás. Y acá le tira el resultado. ¿Ven? ¿Se necesita mejorar la fuerza o se necesita mejorar la velocidad? Sí, mucho más fácil. Es facilísimo. Solo está para Apple, eso sí. No existe en Android. Ah, bueno, arrancamos mitad de arriba, entonces ya te va a comprar celular. No, a Maxi le da urticaria. No. Sí, no está para Android. Por lo menos hasta donde yo lo vi, yo lo probé el año pasado, no existía para Android. Sí, disculpa, MyJump. Bueno, acá tienen para hacer drop jumps. Básicamente todo con la cámara es. Y esto está re bueno también. Y lo vi, es para medir salto en largo además. Que con Axon nosotros no lo podemos hacer. Bueno, la opción de MyJump lo puede hacer. Pueden medir el salto en largo aparte del salto vertical. Y eso fue todo, muchachos. Hemos terminado. Che, bueno, muchas gracias por la atención, sobre todo con el calor que hace, la verdad, muchas gracias por estar acá. Un placer. Nos vemos el jueves la comisión B. Los que no tengan grupo, tengan problema de horario, lo que sea, vengan por favor a hablar ahora. Y los que ya tengan más o menos idea de TPI, también podemos hablar.